Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Paula y hoy quiero hablarles acerca de cómo neutralizar a un narcisista. Cómo lograr que los dardos que lanza un narcisista, que los ataques que lanza en tu dirección, que esos golpes bajos que a ellos les gusta dar no te puedan afectar. ¿Cómo lograr que las acciones de ellos que son dañinas no te afecten? Y obviamente hay que ser realistas cuando hablamos de narcisistas porque son personas altamente destructivas. Cerca de ellos es muy difícil tener cierto grado de salud mental. No les recomiendo a nadie que viva bajo el mismo techo con una persona narcisista, y sobre todo una persona que te está causando estragos a nivel mental, emocional y físico. Pero siento que hay muchas personas que están en una situación de la que no pueden escapar con una persona narcisista y por lo general cuando se trata de protegerse de un narcisista el consejo siempre es el mismo: aléjate. Pero hay muchas personas que por diversos motivos no lo pueden hacer en este momento y creo que de todos modos conviene aprender a empoderarse. Creo que este video beneficiaría más a las personas que están en la fase inicial, recién descubriendo este tema, aprendiendo quiénes son los narcisistas. Quizás todavía estás en esa relación y estás despertando o ya estás en el proceso de recuperación, te fuiste de esa dinámica, pero estás todavía lidiando con todos los estragos que esa persona dejó en tu vida. O quizás quieres aprender a cómo lidiar con ellos más adelante en tu vida, porque para nadie es un secreto de los que estamos informados sobre el narcisismo que este tipo de personalidades abunda bastante y aunque hayas escapado quizás de una relación cercana con una de estas personas, es muy probable que en algún punto de tu camino en el futuro vuelvas a cruzar tu camino con una de estas personas. Así que creo que no está de más aprender estas estrategias. Y como les decía, quiero ser realista porque hubo una fase de mi proceso en la que yo pensaba que esto no era posible, que la capacidad de manipulación de un narcisista era tal que yo no iba a encontrar una manera de defenderme. Si no era cortando totalmente la comunicación con esa persona, no había una manera de lidiar con ellos, que la única forma de hacerlo era huir. Y creo que después de cierto trabajo en ti, sí es posible que ellos no te afecten, pero se tienen que dar ciertas condiciones, así que hablemos de ellas. Lo primero es que sea cual sea tu situación con un narcisista, cuando empiezas a convencerte de que la persona con la que estás en esa relación o en esa dinámica no es una persona normal y probablemente tiene algún trastorno de personalidad de este tipo, narcisismo, psicopatía, etcétera, lo mejor que puedes hacer es incrementar la distancia. Si bien quizás en un momento dado no puedes irte del todo, pero hay cosas que puedes hacer para aumentar la distancia física con esa persona. Quizás vives en la misma casa con esa persona. Te conviene empezar a hacer planes para mudarte. Quizás vives en la misma ciudad que un familiar tóxico que te está causando serios problemas. Considera irte a otra ciudad. Hay muchas cosas que podemos hacer, incluso que no involucran una mudanza, como evitar a esa persona lo más posible, reducir el tiempo que pasas en su presencia y limitarte a las conversaciones que son estrictamente necesarias. Trata de irte lo más rápido posible al interactuar con ellos, ponles excusas. A mí me ha servido siempre decirles que tengo algo que tengo que hacer después, así que agilizo esa interacción para no estar mucho tiempo en la presencia de uno de estos personajes. Lo segundo es luchar por mantenerte en la verdad acerca de tu situación. Gran parte del poder que tiene una persona narcisista sobre los demás es cómo cambia la percepción de los hechos, de lo que siente la persona, de lo que ha visto y ha escuchado. Los narcisistas van a tergiversar la narración de los hechos y creo que gran parte del poder que puede tener alguien sobre un narcisista
es no permitir que penetre a su pensamiento y tú mantenerte en tu realidad, no en la realidad del narcisista. Una vez tú sales de ese mundo ficticio, mundo de fantasía al que ellos te quieren llevar, y tú te plantas firme en lo que tú viste, en lo que tú experimentaste, y nadie te saca de ahí, créeme que los narcisistas han perdido la batalla contigo. Así que nuevamente, yo que he empezado esta jornada hace unos años y estuve en esa fase inicial, sé que lo que te estoy diciendo no es fácil de hacer. En ese principio no es algo sencillo, pero síguete ejercitando, sigue intentándolo, sigue trabajando contigo mismo, recordándote cómo ocurrieron las cosas y cuál es la realidad para que esa persona pierda poder sobre tu mente. Lo tercero es contrarrestar cada ataque de la persona narcisista con una dosis de afirmación. Tú decirte a ti esa verdad que necesitas en ese momento y construir una definición de ti mismo y aferrarte a ella de manera ciega. Cuando se trata de los narcisistas, creo que la mayor fortaleza que puede desarrollar una persona es crear un sentido de quién es y no dejar que le muevan en su interior. Así que a mí me ha servido bastante cuando un narcisista lanza una proyección de algo que piensa que yo soy o que yo he hecho y yo sé que no es así. Me recuerdo a mí misma cómo fueron las cosas. Yo recuerdo una persona en mi vida que constantemente me criticaba y me hacía sentir que nada de lo que yo hacía estaba bien. Y llegó un punto en el que yo me detuve y pensé, pero yo soy alguien que da lo mejor de sí misma, que hace su mayor esfuerzo por tener a los demás contentos. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Que yo no sea suficiente es un problema con esta persona. O sea, no soy suficiente para esta persona, pero como ser humano, yo soy suficiente hasta donde puede ser un ser humano. Entonces, tú recordarte esas verdades a ti mismo te va a ayudar a hacerle frente a los dardos que te lanzan estas personas. Nuevamente, cuando ellos pierden el poder sobre tu vida interior, han perdido la batalla contigo. El cuarto aspecto es escuchar tus emociones. Y aquí estamos entrando en terreno movedizo, sobre todo en la comunidad cristiana, porque este tema tristemente sigue siendo un tema tabú. Muchas veces en la iglesia se nos enseña a limitarnos a la palabra de Dios, filtrarlo todo a través de la palabra de Dios y dejamos de lado el componente humano que muchas veces incide en las situaciones. Y muchas veces no nos permitimos sentir nuestras emociones y procesarlas. Y yo creo que es muy importante en una situación de abuso que tú logres conectar con tus propias emociones. Y te diré por qué. Muchas veces las personas que caemos en estas dinámicas con los narcisistas somos personas muy empáticas, que absorbemos las emociones de los demás. Y muchas veces sabemos un poco más de lo que siente la otra persona que de lo que sentimos nosotros. Y esa desconexión hace que no notemos cuando somos maltratados y cuando no nos están tratando de la manera correcta. Súmale a eso que muchas veces se nos dice que sentir ciertas emociones como la tristeza, la ira, la frustración, todo eso está mal, cuando en realidad es parte de tu experiencia humana. Y de hecho, las emociones tienen una función que cumplen en tu vida. Y es que vienen a comunicarte mensajes sobre lo que está pasando en tu interior y en tus relaciones con las demás personas. Entonces, si las ignoras, vas a perderte de un aprendizaje necesario para poder tener una vida interior más sana y relaciones interpersonales más sanas. Entonces, si encima de mantenerte en tu propia realidad, en la verdad de cómo han ocurrido las cosas, también estás en sintonía con tus emociones, vas a poder actuar en base al aprendizaje que ellas te dan, que no siempre es negativo. Voy a darte algunos ejemplos que yo misma he vivido en dinámicas con personas narcisistas y que quizás te puedan servir. En ocasiones me he visto a mí misma contenta, feliz,
Soy una persona que soy un poquito introvertida, no hablo mucho, pero me encanta cultivar a diario esos momentitos de alegría. Soy esa persona que va a poner música y va a estar feliz cantando todo el día, calladita ahí, pero cantando y feliz. Y muchas veces cuando me he encontrado en una dinámica con una persona narcisista, cuando ellos ven esa alegría, tratan de aplastarla. Entonces, en ocasiones, en mi proceso de empoderarme en estas dinámicas, me he recordado a mí misma que quiero ser feliz, que ese día me he propuesto ser feliz y la actitud y los ataques constantes de esa persona no van a lograr que yo salga de mi alegría. Y creo que cuando estás logrando ese tipo de avances en tu proceso y estas personas no te quitan esa luz y esa alegría que tienes, vas ganando poco a poco. Pero digamos que un día no estás tan feliz, un narcisista te ha derribado, te ha hecho un comentario que realmente te llegó, porque somos humanos y esos momentos, sobre todo cuando estás empezando esta jornada, van a ser comunes. Y vamos a decir que un día te sientes extremadamente desgastado, cansado de luchar. Es necesario que tú honres esa forma de sentirte y te des el espacio para descansar, para procesar esas emociones. Otro ejemplo de cómo manejar tus emociones y estar en sintonía con ellas te puede ayudar en una situación con un narcisista es con la emoción de la ira. Muchas veces se nos enseña que la ira es una emoción que está mal, que no debemos permitirnos sentirla, pero cuando estás en una situación de maltrato, necesitas pasar por la etapa de sentir ira. Es parte del proceso de duelo, es un indicador de que estás procesando tu experiencia y las partes duras de esa experiencia. Y si quieres sanar, créeme que hay que pasar por ese valle. Entonces, esa ira es una señal de que te has dado cuenta de que han violentado uno de tus límites. De hecho, esa es la definición de la ira. Es una emoción que surge en nosotros cuando alguien ha traspasado uno de nuestros límites. Entonces, si ignoras la ira y actúas como que esa no es parte de tus emociones, vas a esquivar una parte de tu proceso de sanación. Entonces, si eres creyente y luchas un poco con esto que te estoy compartiendo, recuerda ese verso de la Biblia que dice, airaos, pero no pequéis. Significa que podemos sentir ira y en algunos momentos eso va a pasar. Lo importante es qué hacemos con esa ira. O sea, es sano procesarla, mas no actuar en base a ella. Espero que eso te haya esclarecido un poco el tema. Lo siguiente es identificar tu propio sistema de valores, tus principios y no dejarte convencer de salir de ellos. Los narcisistas muchas veces tratan de presionarte para que salgas de tu integridad y hagas cosas que van en contra de lo que crees y lo que es importante para ti. Y créeme que cuando ellos logran eso, se sienten con poder. Entonces, gran parte de tu proceso de empoderarte frente a este tipo de personalidades es estar tan en sintonía con lo que crees y lo que quieres para tu vida que nadie te saque de ahí. Te voy a dar algunos ejemplos. Yo recuerdo una persona, como les comentaba, que me criticaba muchísimo, siempre estaba buscándole faltas a mis acciones y en una ocasión me sentí tentada a decir, wow, pero si esta persona nunca va a ver lo que yo hago, ¿para qué lo hago? Y tuve que recordarme a mí misma que lo hago porque uno de mis valores es la excelencia, otro de mis valores es la dedicación. Me gusta dar lo mejor de mí. Entonces, si alguien lo valora, bien, pero si no lo valoran, está bien. Yo estoy en paz conmigo misma porque sé que he hecho lo correcto. Y lo mismo que, por ejemplo, el valor de la justicia. Sé que en ocasiones los narcisistas harán cosas muy injustas frente a ti y estas cosas las verás en una situación grupal, sobre todo cuando los narcisistas están tratando a alguien como su chivo expiatorio y lanzando todo su abuso sobre esa persona. Muchas veces
si tú no estás en sintonía con tus principios, fácilmente tú te conviertes en parte de ese grupo que está rechazando a esa persona para estar bien con ese narcisista. Esto lo he visto en familias narcisistas, en iglesias narcisistas, en situaciones grupales. Entonces, tú tienes que estar seguro de qué tú crees, de qué es importante para ti y no salir de ahí. Porque eso a ti, que eres una persona con una conciencia y una persona íntegra, te va a ayudar a mantenerte con una conciencia tranquila. Lo siguiente es establecer tus límites personales y sobre todo aplicarlos. Y en esta situación muchos de nosotros no hemos sido enseñados acerca de cómo establecer límites. Nadie nos dijo que eso era necesario. De hecho, a muchos de nosotros se nos enseñó lo contrario, que lo bueno era no tener límites, entregarte por completo al servicio de los demás. Hoy en día, con la madurez, me he dado cuenta de que hacer eso sin ningún tipo de límites te va a traer destrucción. Entonces, hay que establecer límites para protegernos. Y parte de eso está en empezar a notar cuáles son los patrones que te hacen vulnerable ante un narcisista. ¿Qué tipo de juegos funcionan normalmente contigo? ¿Qué juegos psicológicos, qué movidas emocionales tienen los narcisistas contigo que le dan resultado? Por ejemplo, en el pasado, yo era una persona muy ingenua, que creía todo lo que me decían. Hoy en día, como un límite, tengo el cuestionar un poco las cosas. Si veo inconsistencia en una persona, hago una pausa y digo, un momento, algo aquí no me cuadra. 2 más 2 no me están dando el resultado de un 4 al final. Y me detengo. En ocasiones yo, por ejemplo, a mis amigos les prestaba dinero, era ilimitada con la forma en que yo trataba a mis amigos. Hoy en día tengo límites en torno a mis finanzas, tengo límites en torno a mi salud. Por ejemplo, cuido mi cuerpo, me doy un buen descanso cada día. No trabajo en mis días libres, aunque siento muchísima tentación de llevarme trabajo a la casa, tengo ese límite. Y si te fijas, no son límites con los narcisistas, son límites contigo. Que si tú los practicas y estás seguro de esos límites, cuando alguien intente derribarlos, naturalmente vas a rechazar a esas personas o a esos intentos de lograr beneficios de ti. Otra cosa, por ejemplo, que no permito en mis relaciones de amistad y demás es la pasivo-agresividad. Si una persona me ataca sutilmente en una relación, ya eso va convirtiéndose en algo que yo tengo que detener. Quizás la primera vez le dé la oportunidad a la persona y se lo comunique, pero si voy viendo un patrón, ya eso es una señal de que ahí debo detenerme. Entonces, identifica cuáles son esos límites que tú necesitas en tu vida para estar bien y estar protegido de los narcisistas. Y nada de lo que te he dicho va a tener resultado si no aplicas lo siguiente que te voy a compartir, y es ser implacable en la aplicación de tus límites y en las consecuencias que vas a aplicarle a esos límites. Muchas veces tenemos tanta consideración con los demás que nos olvidamos de lo destructivos que a veces pueden ser los demás con nosotros. Entonces, para poder vencer a un narcisista, tienes que olvidarte de la culpa, de ese sentido de obligación hacia un narcisista, del temor y ser implacable. No importa lo que pase, no importa las consecuencias que esta persona quiera traer sobre mí, voy a ser firme y me voy a cuidar a mí mismo. Entonces, esto es como un músculo que tú tienes que ejercitar. Al principio te va a doler, se va a sentir terriblemente incómodo. Tú mismo, desde ti mismo, vas a resistir el proceso que estás viviendo. Pero lo importante es seguirte ejercitando en aplicar límites y llegar a un punto donde si sabes que necesitas hacer algo por tu bien, lo vas a hacer y no vas a sentir tanta culpa ni esas emociones que hacen más difícil este proceso. Y si por razones particulares luchas mucho con el temor a lo que pueda pasar si te empiezas a protegerte de un narcisista, empieza a considerar
simultáneamente con la aplicación de esos límites, el ir blindando tu vida de las áreas en las que ellos pueden traer consecuencias sobre ti. Por ejemplo, digamos que tienes un jefe narcisista y por esa persona puedes perder tu trabajo, por los ataques constantes. Quizás un buen plan para ti sea irte preparando, ya sea académicamente o en el sentido que lo necesites, para que si esa persona te despide, tú tengas otra opción. O sea, ir construyendo tu currículum, irte preparando para que las acciones de esa persona, aún en el peor de los casos, no tengan tanto efecto sobre ti. Digamos que eres una mujer casada con un hombre narcisista y dependes económicamente de esa persona. Poco a poco trata de ir ganando tu independencia económica para que eventualmente, cuando seas implacable con esos límites, tu vida esté protegida. Entonces, esto a veces es un proceso que tarda un tiempo y no siempre se da de la noche a la mañana. Así que hay que ser pacientes con el proceso y con nosotros mismos mientras vamos atravesando esta situación. Y lo último que quiero compartir contigo, que yo sé que son cosas que suenan muy generales, pero que cuando tú las empiezas a aplicar, poco a poco vas a ir viendo el verdadero efecto sobre ti. Y lo que te estoy compartiendo no es para que vayas a hacerle una venganza al narcisista ni nada de eso, sino para que a largo plazo tú seas el vencedor en esta situación. Así que te comparto la 8ª sugerencia para neutralizar a los narcisistas en tu vida. Y es comprometerte contigo mismo, de velar por tu bienestar y cuidarte. Y aquí quiero compartirte un concepto que a mí me ha ayudado bastante y que nadie me lo enseñó. Y siento que desde que yo me aferré a esto, realmente mi vida ha cambiado para bien. Y es el concepto de la autopreservación. Si te fijas, Dios nos creó con un sentido natural de autopreservarnos, de cuidarnos. Por ejemplo, si algo viene en tu dirección y va a golpearte, tu instinto es cubrirte para protegerte. Entonces, muchas veces en estas dinámicas donde empezamos a priorizar a los narcisistas, dejamos de lado esa autopreservación que la necesitamos. Y creo que cuando tú llegas al punto de reconectarte con tu dignidad humana y tu necesidad de estar bien, eso te va a ayudar. Y quiero compartirte un verso, si eres creyente, que a mí me ayudó mucho a ver esto en la escritura porque, como les dije, nadie me enseñó estas cosas, las tuve que ir aprendiendo sobre la marcha y gracias a estos personajes tuve que aprender a autopreservarme. Te voy a compartir un pasaje de la Biblia que está en Cantar de los Cantares, capítulo 1, versos 5 y 6, y dice lo siguiente: Morena soy, oh hijas de Israel, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía, no guardé. Siempre me ha hecho ruido ese verso de la Biblia, porque dice que esta persona que habla en Cantar de los Cantares se enfocó tanto en quienes le maltrataban, en darle lo mejor de sí misma a esas personas, que su propia viña, que era su propia herencia, la descuidó. Y en este pasaje lo dice como con lamento. Muchas veces conozco muchos casos de personas, por ejemplo, en familias narcisistas, que se enfocan por años en estas personas y cuando miran su vida no tienen nada que puedan decir que lograron para sí mismos. Y eso no es justo para ti. Entonces, recuerda este concepto, la autopreservación. Estás con una familia narcisista que te derriba constantemente, que te impide llevar una vida normal, que quizás afecta a tu propia familia que tú has formado. Autopreservación, presérvate a ti mismo, preserva esa familia que tienes o que incluso puedes llegar a tener en el futuro. Vamos a decir que tienes una pareja abusiva, una persona que su accionar está afectando tu salud mental y tu salud física. Autopreservación.
Estás quizás en una situación de una organización tóxica, quizás es una iglesia tóxica, quizás es un lugar de trabajo tóxico. Tienes que evaluar si el quedarte ahí te va a terminar destruyendo. Y si ese es el caso, tienes que huir, tienes que autopreservarte. De hecho, eso es un deber que tenemos los seres humanos. Nadie más nos va a cuidar, es nuestra responsabilidad hacerlo. Claro que Dios va a estar ahí para nosotros, para ayudarnos en los retos que puedan surgir, pero la responsabilidad de cuidarte es tuya. Entonces, no dejes que pasen años y años y años estando en una situación que te está destruyendo. Créeme que mientras más tiempo uno dura en estas situaciones, más daño uno sufre. Entonces, recuerda autopreservarte. Espero que este video haya sido de ayuda para ti. Y sé que siendo realista no va a ser fácil empezar a implementar estas cosas. Es un proceso y si te caes, vuelve e inténtalo hasta que veas cómo estas cosas van dando efecto, surtiendo un efecto sobre tu vida. Así que gracias por acompañarme en esta ocasión. Para mí es un placer crear contenido para ustedes porque sé lo que es estar en estos zapatos. Así que si hay otro tema que te interese que yo desarrolle, no olvides ponerlo en los comentarios. Estoy haciendo una lista de todos los temas que ustedes me sugieren para irlos desarrollando con el tiempo. Así que si te gustó el video, por favor dale like. Si te gusta el contenido del canal, por favor apoya este proyecto y suscríbete al canal. Activa la campanita para que te enteres de cada ocasión en que hay contenido nuevo aquí en el canal. Mis datos de contacto están en la descripción del video para que puedas ver los recursos que tengo a tu disposición. Así que sin más por el momento, Dios te bendiga y Dios mediante, nos veremos en otra ocasión.